recibir, sino también en dar y compartir. Así pues, la generosidad debe cultivarse. Y no todas las dádivas, por espléndidas que sean, proceden de un corazón altruista, pues hay quienes hacen donativos por algún interés o simplemente para obtener reconocimiento público. Sin embargo, no ocurre así en el caso de los cristianos verdaderos. ¿Por qué? Porque Jehová nos enseña con su ejemplo a hacer el bien a los demás. Y Jehová es el mayor ejemplo de bondad que tenemos. Mira, acompáñame por favor a Marcos, capítulo 10, versículo 18. Marcos, capítulo 10, versículo 18. Mira, ¿lo encontró? Mira, leamos juntos. Mira lo que menciona Marcos 10, 18. Dice, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno excepto uno solo, Dios. Mire, Jesús ensalzó a su Padre con el título de bueno. Pero, ¿qué es la bondad? La bondad es la excelencia moral, una inclinación natural a hacer el bien, un interés activo en el bienestar de otros. Y Jehová ha llenado la tierra con todo lo que nosotros necesitamos para nuestra comodidad y felicidad. En su palabra, la Biblia, Jehová nos enseña que tomemos buenas decisiones, que éstas sean sabias y que también podamos enfrentar los problemas. Pero Él nos cuida y nos ayuda con mucha ternura. De hecho, a Jehová le agrada mucho que podamos hacer el bien a los demás. El apóstol Pablo aconsejó lo siguiente a los cristianos del primer siglo. Miren, leámoslo juntos en Hebreos 13, 16. A los Hebreos, capítulo 13, versículo 16. ¿Lo encontró? Mira, leámoslo juntos. Dice, además, no se olviden de hacer el bien ni de compartir lo que tienen con los demás, porque estos sacrificios le agradan mucho a Dios. El apóstol Pablo aconsejó a los cristianos del primer siglo a que no olvidaran el hacer el bien ni compartir lo que tenían con los demás. Sus esfuerzos por ayudar a los hermanos, aún bajo circunstancias adversas, iba a hacer que estos reforzaran su amor a Dios y el que se tenían entre sí. Y fíjese que a nosotros también se nos insta a hacer el bien y a que podamos compartir con otros. Y gracias al Espíritu Santo, nosotros podemos cultivar bondad y también podemos ayudar a nuestros hermanos. Y hoy día vamos a analizar 4 aspectos en los que podemos obrar lo que es bueno para con todos. Miren, vamos a ver cómo podemos hacer el bien a nuestra familia. Segundo, vamos a analizar cómo podemos hacer el bien a nuestros hermanos en la fe. Tercero, vamos a ver cómo podemos hacer el bien a los desconocidos. Y cuarto, cómo nosotros hacemos el bien predicando las buenas noticias del reino. Mira, analicemos el primer punto. ¿Cómo podemos hacer el bien a nuestra familia? Nosotros debemos hacer el bien a los que tenemos más cerca, que son los miembros de nuestra familia. Segunda Timoteo capítulo 3, versículo 3 dice que nosotros vivimos en un tiempo en el que las personas no iban a tener cariño natural. Y si observamos a las familias hoy día, vemos que esto cada día se está perdiendo. Las relaciones deben caracterizarse por la ternura, el amor. Y en el caso de usted, papá o mamá, dice que ustedes como padre tienen la responsabilidad de cuidar de sus hijos, los cuales están a su cargo. Y por otro lado, los hijos y adultos deben cuidar de sus padres envejecidos y de sus abuelos. Pero mire, en el caso suyo, papá o mamá, darle a los hijos demasiadas cosas materiales puede ser dañino para ellos, y fíjese que eso no es una muestra de bondad. Miren, un sondeo que se realizó entre adultos jóvenes, el 81% dijo que la principal meta de su generación es hacer dinero, muy por encima de poder ayudar a las demás personas. Sin embargo, conseguir riquezas no produce verdadera satisfacción. De hecho, las investigaciones revelan que quienes dan demasiada importancia a los bienes materiales son menos felices, se deprimen con más facilidad y además presentan un índice mayor de trastornos físicos y mentales. ¿Cuál es la raíz de esto? Mire, la raíz de esto es que hay niños que crecen en un ambiente familiar materialista.
El libro La epidemia del narcisismo comenta, dice, los padres quieren hacer felices a sus hijos y los hijos quieren cosas. Así que los padres les compran cosas y los hijos son felices, aunque por poco tiempo. Entonces, ¿qué ocurre? Los hijos quieren más, más y más cosas. Y fíjese que, como era de esperar, la industria de la publicidad ha estado más que dispuesta a aprovechar la insaciable sed que los jóvenes tienen. Mire, la industria de la publicidad promueve ideas como tú te mereces lo mejor, tú lo vales. Y fíjese que muchos adultos jóvenes se han tragado este mensaje y hoy día están llenos de deudas y sin dinero para las cosas básicas. Pero, ¿qué dice la Biblia? Mire, la Biblia en Eclesiastés 7:12 dice que el dinero es necesario, pero al mismo tiempo nos advierte que el amor al dinero es raíz de todo mal. Y añade que quienes se han dejado arrastrar por dicho amor se han causado muchos dolores. Por eso, la Biblia nos anima a que nosotros debemos conformarnos con tener cubiertas nuestras necesidades básicas en vez de ir en busca de muchas posesiones. La Biblia menciona que los que están decididos a ser ricos, ¿en qué caen? Caen en tentaciones, en trampas y son víctimas de muchos deseos insensatos y dañinos que los hunden en la ruina y en la destrucción. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros? Mire, podemos examinar nuestro punto de vista sobre el dinero y los bienes materiales. Si nosotros le damos prioridad a las cosas que realmente no merecen, es algo bueno. Y de hecho, en el caso de ustedes padres, enseñarle a sus hijos a hacer exactamente lo mismo. El libro La epidemia del narcisismo recomienda, dice, padres e hijos pueden analizar las siguientes preguntas. Mire, ¿cuándo conviene comprar artículos rebajados y cuándo no? ¿Podría explicarle a sus hijos qué es una tasa de interés? ¿Ha comprado algo simplemente porque alguien se lo recomendó o porque era necesario comprarlo? Mire, nosotros no debemos caer en la trampa de usar las posesiones materiales como una droga para evitar problemas en la familia. Arrojar bienes materiales a los problemas, fíjese que es una solución notariamente fallida según el libro El precio del privilegio. Esto también nos muestra que los problemas deben atenderse con ideas, con entendimiento y con empatía, no con zapatos y bolsas. Buscar primero la justicia de Dios incluye que veamos las obligaciones familiares como Jehová las ve. La ley mosaica mandaba a los padres a educar espiritualmente a sus hijos y ese principio es aplicable para todos los padres cristianos hoy. Miren, leámoslo juntos ahí en Deuteronomio, capítulo 6, versículos 6 y 7. Deuteronomio, capítulo 6, versículos 6 y 7. Miren, lo encuentro. Leámoslo juntos. Dice: estas palabras que te estoy mandando hoy tienen que estar en tu corazón y tienes que inculcarlas en tus hijos y hablar de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Mire, Jehová le está hablando a usted papá, a usted mamá. Jehová quiere que las palabras de él deben estar primero en su corazón. ¿Para qué? Para que así su hijo pueda darse cuenta de su bondad, no con palabras, sino que con sus acciones. Y Jehová les ha confiado esta responsabilidad a los padres, no a los abuelos, a los tíos, a nadie más, solamente a ustedes. El rey Salomón declaró, dijo: escucha, hijo mío, la disciplina de tu padre y no abandones la ley de tu madre. Y Jehová quiere que ambos padres estén físicamente presentes para guiar e instruir a sus hijos. Y gran parte de lo que un hijo aprende de sus padres en sentido espiritual, lo aprende cuando día tras día los escucha conversar sobre Jehová y observa cómo ustedes les sirven. Entonces, ¿qué deben hacer los padres? Miren, los padres deben educar a sus hijos con mucho cariño. Cuando Jesús estuvo acá en la tierra, Él le dijo claramente a sus discípulos que los amaba, que los quería mucho. Jesús no se limitó simplemente a ser su maestro, Él era su amigo y pasaba mucho tiempo con ellos. Los discípulos no tuvieron que preguntarse si Jesús les tenía cariño, porque ellos estaban seguros de que eso era así. Entonces, ¿qué pueden hacer ustedes los padres para que sus hijos sientan lo mismo?
Mire, dígale a sus hijos que los quieren mucho. Demuéstrenle que son importantes para ustedes. Samuel, un joven que vive en Australia, cuenta, dice: de pequeño, papá me leía toda la noche mi libro de historias bíblicas. Respondía a todas mis preguntas. Me abrazaba y me daba un beso de buenas noches. Pero años más tarde, me sorprendió mucho enterarme de que en su familia no se acostumbraba a dar ni besos ni abrazos. Pero aún así, dice, se esforzó por demostrarme su cariño. Y gracias a esto, estábamos muy unidos y me sentía seguro y feliz. En el caso suyo, papá, ¿le gustaría que sus hijos se sintieran como Samuel, este joven de Australia? Mire, si es así, no se canse de decirle a sus hijos cuánto los quieran. Dele besos, abrácelos, hable con ellos, coma con ellos, juegue con ellos, dedíquele tiempo de calidad. Jesús dijo en una ocasión, incluso que a pesar de todo este cariño, a quienes Él también les tenía este cariño, los censuraba y también los disciplinaba. Y fíjese que, aunque los discípulos de Jesús muchas veces discutieron sobre quién era el más importante, Jesús no se dio por vencido. Él tampoco pasó por alto sus errores. Fíjese que Él buscaba el momento y el lugar adecuado para llamarles la atención. ¿Con qué? Mire, contacto y cariño. Corregir a los hijos es una muestra de amor, y a veces explicar por qué alguna cosa es buena o mala es suficiente disciplina. Pero si usted hace esto y sus hijos no le hacen caso, ¿qué pueden hacer? Mire, haga lo mismo que hacía el Señor Jesús. Busque el momento y el lugar adecuado para llamarles la atención. Y si los va a disciplinar, háganlo con tacto y con mucho cariño. Mire, esto era lo que hacían los padres de Lane, una jovencita que vive en Sudáfrica. Ella dice: cuando me disciplinaban, siempre me explicaban por qué lo hacían. Mis padres nunca se excedieron. Eso sí, siempre cumplían lo que prometían, incluso cuando se trataba de castigos. Saber cuáles eran los límites y qué era lo que se esperaba de mí me hacía sentir segura. Y fíjese que si nosotros somos bondadosos con nuestros familiares, que son cristianos quizás, que están en la verdad, también debemos hacerlo con nuestros familiares que no son testigos. ¿Y cómo lo podemos hacer? Enseñando lo que la Biblia dice. Si nosotros hacemos esto, fíjese que vamos a obtener los mejores resultados, siempre y cuando lo hagamos con tacto y mucho respeto. Mira, analicemos el segundo punto: ¿cómo podemos hacer el bien a nuestros hermanos en la fe? Miren, nosotros debemos hacer el bien especialmente a nuestros compañeros cristianos. Veamos lo que dice Gálatas 6:10. Miren, busquémoslo juntos. Gálatas capítulo 6, versículo 10. Mira, ¿lo encontró? Mira, leámoslo juntos. Dice: por eso, mientras tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, pero especialmente a nuestros hermanos en la fe. En la congregación cristiana debe respirarse un ambiente cordial, mire, como de familia. Y el Señor Jesús dijo que se iba a reconocer a sus verdaderos discípulos por el amor que se tendrían entre sí. Y nosotros tratamos a nuestros hermanos con bondad y los perdonamos cuando nos ofenden. Pero también debemos hacer el bien a quienes tienen antecedentes diferentes a los nuestros. El apóstol Pablo le escribió a los cristianos de la antigua Corinto lo que se encuentra ahí en 2 Corintios 6, versículos del 11 al 13. Miren, que le invito a que consideremos juntos. 2 Corintios, capítulo 6, versículos del 11 al 13. Mira, ¿lo encontró? Leámoslo juntos. Dice: Corintios, hemos abierto la boca para hablarles y les hemos abierto de par en par nuestro corazón. Nosotros no le hemos puesto límite a nuestro cariño por ustedes, pero ustedes sí le han puesto límite a su tierno cariño por nosotros. Así que les hablo como si fueran mis hijos. Correspondan a nuestro amor y también abran de par en par sus corazones. ¿Por qué le pidió Pablo a estos hermanos que abrieran su corazón de par en par? Mire, recordemos cómo nació esta congregación de aquella ciudad. Pablo llegó a Corinto a finales del año 50. Y aunque al principio se enfrentó a dificultades, él no se dio por vencido. En poco tiempo, muchas personas aceptaron las buenas nuevas. El apóstol pasó allí 1 año y 6 meses.
Y fíjese que durante ese tiempo se esforzó en gran manera por enseñar y fortalecer a esta joven congregación. Y era obvio que él sentía profundo cariño por aquellos cristianos. Sin embargo, hubieron quienes se resintieron con él, quizás porque no les gustara que los aconsejara con tanta franqueza. O quizás porque creyeron las calumnias de algunos apóstoles superfinos. Pero fuera como fuera, Pablo quería sentir el amor de sus hermanos. Por eso, él les suplicó que abrieran su corazón, que estrecharan su relación con él y con los demás cristianos. Pero, ¿qué hay de nosotros? ¿Cómo podemos abrir nuestro corazón de par en par y mostrar más amor a los hermanos? Mire, es normal que uno se sienta cómodo en la compañía de personas quizás de nuestra misma edad, nuestra misma cultura, y puede que pasemos más tiempo con quienes tienen gustos parecidos a nosotros. Pero si eso nos lleva a distanciarnos de los demás, debemos seguir el consejo que le dio Pablo a estos cristianos: abrir nuestro corazón de par en par, ensanchar nuestro círculo de amistades. Podemos preguntarnos, mire, ahora que volvimos a la predicación, ¿predico siempre con mis amigos más cercanos o con las personas con las que me llevo bien? ¿Me cuesta trabajo incluir a otros hermanos en mis actividades sociales? ¿Guardo las distancias con los nuevos en el salón del reino, pensando que solo se ganará mi amistad con el tiempo? Saludo a todos en la congregación, sean niños, jóvenes, nuestros hermanitos mayores. O mire, uno se podría preguntar, ¿me siento siempre donde mismo? Uno puede ir moviéndose o rotándose en los asientos de la congregación para así poder ir conociendo más a todos los hermanos. En tiempos bíblicos la costumbre era que cuando una persona invitaba a casa a sus amigos, él les debía decir lo contento que se sentía de tenerlos allí. Y esa es la actitud con la que el Señor Jesús nos ha recibido a todos en la congregación. Y a nosotros se nos anima a hacer exactamente lo mismo. Cuando nosotros saludamos a nuestros hermanos en el salón del reino o en otros lugares, ¿podemos nosotros dedicar unos minutos a aquellos a los que llevamos tiempo sin ver o con quienes no hemos hablado recientemente, últimamente? Mire, si nosotros en la siguiente reunión hacemos lo mismo con otros hermanos, vamos a poder ver que en poco tiempo habremos tenido agradables conversaciones con casi todos o todos los miembros de la congregación. Pero nadie debería preocuparse si no podemos saludar a todos en una reunión, ¿cierto? Porque somos muchos. Pero, ¿qué podemos hacer? Mire, a pesar de que no podamos saludarlos a todos, debemos entablar conversaciones. ¿Cómo podemos hacerlo? Mire, si nos acercamos, cuando ya volvamos a nuestras asambleas presenciales, mire, si nos acercamos a un hermano durante una asamblea, nos presentamos con ellos y comenzamos a hablar, vamos a hacer nuevos amigos a los que quizás vamos a estar deseosos de ver en la próxima asamblea, en la próxima reunión. Y quienes colaboran en la construcción de un salón del reino o en las labores de socorro, incluso los hermanos que sirven como voluntarios en Betel o incluso en el salón de asamblea del Treol, ellos disfrutan muchas experiencias de estas. Y fíjense que esto les permite conocer cualidades de sus compañeros y hacer buenas amistades. Y solo en el pueblo de Jehová abundan estas oportunidades de establecer este tipo de relaciones. Si nosotros abrimos nuestro corazón de par en par y ampliamos nuestro círculo de amigos, va a crecer el cariño que nos une a todos los siervos de Dios. Y esta es una cualidad que nos distingue de los demás. Por eso, de hecho, cuando nosotros hacemos esto y nuestros compañeros cristianos tienen necesidades materiales, ahí estamos nosotros para ayudarlos. Miren, hace unos años vemos que hay hermanos inmigrantes que llegan a las congregaciones, producto de la inestabilidad política, inestabilidad económica y social de algunos países. Incluso ahora, miren, los hermanos en el último broadcast mostraban la experiencia, en el informe 7 en realidad, de algunos hermanos de Ucrania, cómo ellos tuvieron que moverse a otros lugares. Pero cuando nosotros nos encontremos con estos hermanos, ¿cómo podemos abrir nuestro corazón de par en par? ¿Cree usted que los podamos ayudar con sus cosas básicas? ¿O quizás ayudarle a conseguir algún trabajo? Mire, hacer nuestras preguntas es importante porque si nosotros lo hacemos, vamos a estar siguiendo este consejo que le dio Pablo a estos cristianos.
Mira, lo invito a que analicemos el tercer aspecto. ¿Cómo podemos hacer el bien a los desconocidos? Muchas personas solo se preocupan por ellas o como mucho por su familia y amigos. Algunos no son bondadosos cuando se trata de personas de otro país, raza, tribu o posición social. De hecho, Jesús, cuando estuvo acá en la tierra, corrigió esta forma de pensar equivocada. Los judíos del siglo I sentían una gran hostilidad hacia los samaritanos. Este era un pueblo situado entre Judea y Galilea. Y fíjese que tal era la aversión de los samaritanos, que algunos judíos los maldecían públicamente en las sinagogas, y fíjese que oraban a diario para que ellos no tuvieran la vida eterna. Y fue una enemistad profundamente arraigada, lo que indudablemente movió al Señor Jesús a dar la ilustración del samaritano, que se portó como verdadero prójimo al cuidar de este judío que había sido golpeado por algunos asaltantes. ¿Qué respuesta hubiera podido dar Jesús cuando aquel judío versado en la ley mosaica le preguntó: ¿quién es en realidad mi prójimo?, como muestra Lucas 10:29? Jesús podría haber hecho algo sencillo, podría haberle dicho directamente: tu prójimo no son solo tus conciudadanos, sino también otras personas, incluso los samaritanos. Sin embargo, para los judíos hubiera sido difícil esto, les hubiera costado mucho aceptar esto. Así que, ¿qué hizo Jesús? Mire, le relató la historia de un judío que fue objeto de la caridad de un samaritano. Mire, leámoslo juntos ahí en Lucas 10, versículos 33 al 35. Lucas, capítulo 10, versículos 33 al 35. Mire, lo encontró, leámoslo juntos. Dice: pero cierto samaritano que viajaba por ese camino llegó a donde él estaba y, al verlo, se conmovió profundamente. Así que se le acercó, le echó en sus heridas aceite y vino y se las vendó. Luego lo montó sobre su propio animal, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño de la posada y le dijo: cuídalo, y si gastas algo más, te lo pagaré cuando vuelva. La ilustración que mostró el Señor Jesús del samaritano reveló el verdadero significado del amor al prójimo. Él ayudó a sus oyentes a concluir que el verdadero amor al prójimo debía incluir a los judíos. Y en el caso de nosotros, ¿podemos hacer lo mismo? Claro que sí, ¿cierto? Y fíjese que cuando nosotros hacemos esto, obedecemos el mandato de Jesús de tratar a los demás como nos gustaría que nos traten a nosotros. En el Sermón del Monte, Jesús indicó que Jehová, como buen Padre que es, nos trata con bondad. Y por eso contesta nuestras oraciones. Mateo capítulo 7, versículo 12 dice que si nosotros tratamos al prójimo de buena manera, de este modo vamos a demostrar que somos verdaderos seguidores de Jesús. Y nosotros tratamos bien a los demás sin importar cómo ellos nos traten a nosotros. Y fíjense que esto también es una cualidad que nos distingue de las demás personas. Mira, analicemos el cuarto y último aspecto, punto: cómo podemos hacer el bien predicando las buenas noticias del reino. Fíjese que la mejor manera de ser bondadosos es cuando nosotros ayudamos a las demás personas a que conozcan a Jehová y a que puedan hacer su voluntad. Algunas organizaciones religiosas realizan obras de caridad, pero fíjese que descuidan el mandato de Jesús de hablar del reino de Dios. Cuando Jesús estuvo acá en la tierra, no fue un hombre crítico ni tampoco difícil de complacer. No obstante, él siente justa indignación por muchas de las cosas que suceden hoy día en la tierra. Sin lugar a dudas, Jesús está indignado con todas aquellas organizaciones religiosas que falsamente dicen que lo representan. Y fíjese que eso lo menciona ahí en Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. Leámoslo juntos. Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. ¿Lo encontró? Leámoslo juntos. Dice: no todos los que me dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos.
Solo entrarán los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese día muchos me dirán: Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Pero entonces les diré: yo a ustedes nunca los conocí. Aléjense de mí, ustedes que violan la ley. Muchos que dicen ser cristianos quizás se sorprendan por estas palabras que pronunció el Señor Jesús. ¿Por qué hablaría Jesús en términos tan duros a personas que han hecho muchas obras poderosas en su nombre? Mire, las iglesias de la cristiandad han auspiciado obras de caridad, ayudan a los pobres, han construido escuelas, incluso hospitales, y han realizado muchas otras obras. Pero, ¿por qué está Jesús tan furioso como acabamos de leer? Mire, la siguiente ilustración nos va a ayudar a entender la razón. Mire, unos padres se tienen que ir de viaje, pero como no pueden llevarse a sus hijos, contratan los servicios de una niñera. Las instrucciones para la niñera son sencillas. Mire, atiendan a los niños, denles de comer, manténganlos limpios, cuídenlos para que no se vayan a lastimar. Sin embargo, cuando los padres llegan de este viaje, quedan pero horrorizados. Los niños están hambrientos, están sucios y además están enfermos. Están llorando desconsolados para que la niñera les preste atención, pero ella no les hace ningún caso. ¿Por qué? Mire, porque está subida en la escalera y limpiando las ventanas. Estos padres furiosos, molestos, le exigen una explicación y ella les responde: miren todo lo que he hecho. Las ventanas están limpias, ¿cierto? También arreglé varias cosas de la casa, pero todo lo hice por ustedes, para que cuando llegaran estuvieran contentos. ¿Se sentirán mejor los padres? ¿Cierto que no? Ellos nunca le pidieron que ella hiciera estos trabajos. Los padres querían que cuidara a sus hijos, y ellos están muy molestos porque ella no siguió sus instrucciones. Y fíjese que la cristiandad ha actuado como la niñera de este ejemplo. Jesús mandó a sus representantes que tenían que alimentar en sentido espiritual a las personas, que tenían que enseñarles las verdades de la palabra de Dios y que las ayudaran a mantenerse espiritualmente puras. Pero la cristiandad no ha obedecido en absoluto este mandato del Señor Jesús. Ha dejado hambrienta en sentido espiritual, en total ignorancia de las verdades bíblicas elementales y completamente confundida por sus mentiras a las personas. Ni siquiera sus intentos de mejorar este mundo justifican esta desobediencia tan deliberada. Al fin y al cabo, mire, este sistema mundial es como una casa que está destinada a ser demolida, pues la palabra de Dios nos enseña con claridad que el mundo de Satanás pronto va a ser aniquilado. Y fíjese, como hemos visto, aunque la intención que tiene la cristiandad es buena, no satisface las necesidades espirituales de las personas, ni tampoco las ayudan a alcanzar la vida eterna. Por lo tanto, mire, ¿qué implica obrar lo que es bueno? Mire, esto implica que nosotros nos decidamos a hablar de Jehová y de su reino siempre que tengamos la oportunidad. Incluso, mire, si usted está estudiando la Biblia y lleva poco tiempo, explíquele a otras personas lo que usted está aprendiendo. Y debemos ser personas imparciales y debemos hablar con entusiasmo a gente de toda clase. Hoy día en este discurso hemos aprendido 4 puntos, mire, que queremos volver a destacar. Vimos el primer punto, que era hacer el bien a nuestra familia, que son los que tenemos más cerca. Aprendimos que los padres tienen la responsabilidad de cubrir las necesidades de los hijos que están a su cargo. Y que todos tenemos que ser bondadosos con nuestros familiares que no son testigos, enseñándoles lo que la Biblia dice. Vimos en un segundo aspecto cómo podemos hacer el bien a nuestros hermanos en la fe. Jesús dijo que se iba a reconocer a sus verdaderos discípulos por el amor que se tendrían entre ellos, o incluso quienes tienen antecedentes diferentes a los nuestros. Vimos un tercer aspecto, cómo nosotros podemos hacer el bien a los desconocidos. Y nosotros obedecemos el mandato de Jesús de tratar a los demás como nos gustaría que nos trataran. Y cuarto, vimos que debemos hacer el bien predicando las buenas noticias del reino. Y la mejor manera de ser bondadosos con los demás es ayudarlos a conocer a Dios y a que hagan su voluntad tal como lo hacemos nosotros. Miren, si nosotros hacemos todas estas cosas, podemos estar seguros de que Jehová va a bendecir el que todo lo que usted haya hecho, todo ese bien que usted haya hecho, no solo a su familia, no solo a los hermanos de la congregación, sino que también a todas las personas.